Zazpigarren puntuarekin jarretzen dugu, onartutako dekretuen berri ematea, da haciendo cuentas y decretos. Lehenengo zenbakia, primero el número, por favor. Zoraida Oiane. El primer decreto es el número 1114, tiene que ver con el asunto de Isamega. Y no sé, yo tengo una pregunta. ¿Se ha hecho un plan especial? Ay, que lo veo. Porque todo lo que se pensó en un principio de cómo iba a ir reestructurada toda la zona y se ha dicho que no va a ser posible por las nuevas condiciones que estamos viviendo, socioeconómicas y realidad del pueblo, ¿no? ¿Se ha hecho ya un proyecto? ¿O está en ello? Y la pregunta es, a los vecinos que se marcharon de esa zona, que se les dijo que exactamente que se iba a reestructurar y que se iban a hacer locales comerciales, o no tiene nada que ver con lo que se va a hacer ahora, ¿no? Entiendo. Es la pregunta. Ay, perdón. Los condicionantes que han cambiado son los criterios urbanísticos. El Consejo Asesor, tanto el Consejo Asesor como el catálogo de elementos a proteger, que establece que la avenida de la Estación se tiene que mantener el carácter que tiene ahora mismo, de un frente edificatorio de baja más 3, y el plan de paisaje, que también considera que es necesario mantener ese mismo carácter de la avenida de la Estación, es lo que ha condicionado que el plan anterior, que lo que se hacía era derribar los edificios de viviendas desde las escaleras de San Félix hasta el edificio donde estaba la antigua cooperativa, y hacer ahí una plataforma de plaza que sería la prolongación o conexión entre la Plaza de los Arcos y la Plaza del Ayuntamiento, y ese frente con una sola planta de bajo comercial. Eso desvirtuaba y destrozaba totalmente el carácter de una de las calles más antiguas de lo que es el casco urbano, el centro urbano de Ortuella, y por eso desde el Consejo Asesor se decidió que se tenía que marcar esos nuevos condicionantes. Para poder cumplir con esos nuevos condicionantes es para lo que se ha hecho el nuevo plan especial, que recupera, no mantiene los edificios, se derriban y se reconstruyen edificios nuevos con esa composición de planta baja más 3, con lo que se reduce también el volumen del edificio de la avenida, que daría a la avenida de la Sagabáster, que también era uno de los problemas o de los asuntos que más tiraba para atrás a la gente, el que se construyera ahí ese, vamos a llamarlo, mamotreto, de todas esas de planta baja más 7, creo recordar que eran, o más plantas. Y al bajar esas viviendas a la parte de abajo, lo que permite es que el bloque de abajo haga como una transición de altura desde los Arcos hasta la altura que tiene San Félix, pues para darle un poco más, configurar mejor la parte de arriba. Por eso... Cuando dices desvirtúa, has dicho desvirtúa el primer proyecto y tal. ¿A qué te refieres? Está hecho, es un informe del técnico, ¿no? Me imagino. Cuando has dicho desvirtuaba la zona y ahora, de lo que se había dicho que va a ser locales comerciales, ahora va a ser viviendas. ¿Pero por qué desvirtúa? Es que no entiendo. Pues porque el plan lo que se ha recogido en el avance del plan general, lo que defendía el Consejo Asesor, lo que dice el catálogo de elementos a proteger y lo que dice el plan de paisaje, es que esa calle tiene que mantener su carácter como elemento del casco antiguo de Ortuella, de mantener esa fisonomía de planta baja más 3 en toda la longitud de la calle. El plan que está aprobado, o sea, que está en vigor, que es el que se modifica, lo que hace es desvirtuar totalmente esa idea, porque pasaríamos de ese frente edificatorio que tenemos ahora mismo
a simplemente un bajo comercial con una plaza encima, como puede ser algo parecido al Megapark, el aparcamiento con un parque encima. Pues eso en el centro o en el casco viejo de Ortuella, eso desvirtúa totalmente el carácter de esa calle. Y fue lo que se comentó en el Consejo Asesor, recuperar ese carácter de la Avenida de la Estación. De acuerdo, digo, pero es que nos hemos dado cuenta ahora, o sea, esto ya estaba hecho, lo que desvirtuaba se hizo en un principio y ahora nos damos cuenta y hacemos un plan especial. A los vecinos se les dijo que se tenían que marchar, se han comprado sus casas, no sé qué, se han ido de su zona. Y se abandonó, sí, claro, porque habíais pensado, ya habíais hecho un plan que de repente, o con los años, desvirtúa. Ya bueno, se hizo. El tema es ese, que se hacen cosas que luego desvirtúan, se hacen mal y ahora volvemos a hacer viviendas. Y otra pregunta es, toda la zona de acceso de los arcos, de lo que va a ser la Sagasta, porque se van a construir más viviendas, se supone que va a haber también locales comerciales. ¿Qué acceso tienen esos locales para abastecimiento o para cambio había un gimnasio, o sea, hay que meter algunas piezas, o de lo que se vaya a hacer? Porque si nos explicas un poco cómo va a quedar la zona, a ver qué acceso va a tener camiones o coches o para que se favorezca el tema del comercio en esa zona. Bueno, ahora mismo lo que se plantea es una rampa en el espacio que quedaría entre ese nuevo edificio de viviendas y el Colegio San Félix, que en las alineaciones actuales marca una anchura creo que de 9 metros, que si bien no está previsto que sea un acceso rodado habitual, se comentó en la comisión, podría favorecer o a través de esa rampa que pudieran tener acceso tanto servicios de emergencia como posibles vehículos de suministro a los locales comerciales. Cuando se hizo esos planos no se pensó en ese acceso de suministros, pero esa rampa de 9 metros daría espacio suficiente para hacerlo. Hay otros municipios, sí. Zonas peatonales que se permite el acceso puntual, como puede ser la calle Ledesma en Bilbao. Es zona de peatonal de terrazas, pero tú vas a ciertas horas y están allí todos los camiones de suministro. La duda era esa, ¿queda el acceso, pues eso, para camiones de bomberos, ambulancias, suministro? Vale, eskerrik asko. Concedida. Sí, bueno, puntualizar un poco que al final llegan un montón de decretos 3 días antes del Pleno y muchas veces nos es imposible a los grupos de la oposición tener la información para poder traer aquí correctamente nuestras dudas. Entonces, no sé si se pueden mandar antes, de una forma progresiva. Es que de repente llegan 200 decretos y claro, igual para los que estáis liberados, pues os viene bien, pero los que trabajamos y luego hacemos lo que podemos, es que nos es prácticamente imposible trabajar todos correctamente para venir aquí luego a que nos respondáis las dudas. De todas formas, está claro, ha habido algún problema también en el envío de los decretos, y igual no es lo habitual, pero de todas formas, si algún decreto, por lo que sea, nos da tiempo, quiero decir, el pleno siguiente, en todos los plenos va a aparecer el punto de haciendo cuenta de decretos, con lo cual... No, pero sí, al final, incluso el procedimiento aquí, muchos se contestan como contesta Óscar, pero el procedimiento habitual en los ayuntamientos es que se conteste y se contesta al siguiente pleno, con lo cual quiero decir que en ese aspecto no os agobiéis, quiero decir que si habláis de un pleno, que algún decreto, que esto se va a tramitar igual, quiero decir que en ese aspecto no os agobiéis por ello, lo que pasa es que bueno, pues sí que se marcan unos hitos como para pleno, pues envían estos, pero si te refieres a un pleno, a un decreto anterior no va a haber ningún problema, o sea que al margen de con toda implantación de administración electrónica, pues sí que ha habido algún temilla a la hora de envío, pero bueno, al margen de eso no os agobiéis, que en ese aspecto. Vale, venga. El 1035. Este nos ha llamado la atención porque es un coche aparcado 7 días en el mismo sitio, le ponen una multa y después se la quitan porque el secretario lo sabe. Porque el secretario conocía que el coche iba a estar ahí o que conocía al dueño del coche o no, no entendemos. Así no está, es un resumen, pero es el 1035. Es que nos llamó la atención, por eso lo tenemos aquí.
Sí, no, resumir así, se contesta en el sitio de pleno, que lo mire, quiero decir, no vamos a estar abriendo expediente en 1035. Sí, y dice así. Sí. El 1042. Hay una factura de Irrikitan para la campaña Menbai, que entiendo que es la de euskera, con los hosteleros, los cartelitos que están puestos en los bares, pero son 1.195 euros, que no está desglosado y no sabemos en qué se ha gastado esa campaña. Quiero decir, la campaña ya se había hecho en su día con Verbalagun, quiero decir que no es algo innovador. Verbalagun hace 10 años o 12 la puso en marcha. Los carteles, pues no sé, si nos han costado 1.195 euros, pues habrá que guardarlos hasta el fin de los días, porque no dan precio. Entonces, pues bueno, saber en qué se ha gastado, cuál es el desglose de esa factura, ¿vale? Para el siguiente pleno, o nos lo mandáis o lo que sea. Y luego una duda que ha salido más veces también en este mismo decreto, y es el gasto de la carpa de Euskaljallas. Yo creo que alguna vez ha salido el tema, pero no tenemos muy clara cuál es la contestación de por qué no el ayuntamiento no adquiere una... O sea, viendo lo que nos gastamos cada vez que alquilamos la carpa y que cada vez la alquilamos más veces, porque es necesario, no amortizaríamos el gasto si compramos una y luego... No sé, o sea, es una duda. O sea, creo que el montaje es caro, o sea, creo que tiene que montarlo personas especializadas y no sé qué, pero nos genera un poco de duda y no sé si se le podría dar otra vuelta al tema. Sí, esto ya lo valoramos en su momento cuando pensamos que igual no sería interesante comprar una carpa. Cierto es que comentamos con algún otro ayuntamiento que tenían carpa propia y realmente nos desaconsejaron por el tema de lo que implica el almacenamiento, lo que implica, ten en cuenta que para lo que implica el montaje, porque para el montaje también se necesita un camión pluma, que se tendría que alquilar un camión pluma, el almacenamiento. Después que no, el deterioro que sufre la carpa, lo que es cuando está almacenada. La verdad que lo valoramos en su momento porque hubo una propuesta, creo que de presupuestos participativos, y en ese momento se valoró, se consultó con otros ayuntamientos que tenían carpa propia y se nos desaconsejaba, la verdad. Por eso pensamos ahora, sacaremos ahora pronto en licitación, lo que sacaremos será un renting de carpas para lo que es para todo el año, para intentar economizar en el tema de las carpas. El decreto... Ay. El decreto 1045. Ángel Fernández Bruña, y una factura, la factura 120 de 2.395 con 30 euros y no pone nada más. Se refiere a una carpintería metálica, pero ves que las facturas igual tienen que aparecer desglosadas para que sabemos en qué nos gastamos el dinero. Es decir, carpintería metálica. Te aclararemos, carpintería metálica o viviendas municipales o centros escolares. Seguramente por el importe creo que será una factura de un centro escolar, una salida, una puerta de emergencia, más o menos por importe, abajo, creo, pero no te confirmamos exactamente el sitio. Vale, pero más que nada es si en las facturas pone para un centro escolar, para un no sé, o sea, si... Claro. Ese es el resumen y luego en el anexo está el título de la factura y luego está la factura físicamente. Pero sí, no todas, sí, claro, no copiamos la factura, se pone, luego está la factura por detrás y hay algunas que se detallan más que otras. Pero la factura no viene solo con eso. Bueno, pues la que tengáis. Ya, o sea, que es el... Luego la factura sí tiene
Ya me imagino que no vendrá, que no es te doy un papelito con esto, tú me la firmas y yo lo pago y ya está. A ver, si yo lo entiendo así, pero entiende que nosotros recibimos la información, vemos la factura y entonces si viene especificada en qué se ha gastado, a nosotros nos facilita el trabajo y a vosotros también, porque no nos tenéis aquí preguntando. Luego, dentro del mismo decreto, pues como ya venimos repitiéndonos, esta legislatura y la anterior, pues 18 contratos caducados más que echamos a la bolsa. Y luego los decretos, el 1047 y el 1095 están relacionados con el tema de la recogida de animales y aquí también nos genera como dudas, porque igual no lo hemos entendido bien, pero el 1047 y el 1095. Y es el tema de la recogida de animales. Sale la licitación para este servicio y seguidamente en el decreto, en el 1095, se habla de una nueva convocatoria para la licitación de este mismo servicio, en el cual varios licitadores presentan solicitudes de explicación de ciertos apartados del pliego. O sea, nosotros lo que entendemos un poco es que en la primera licitación no estaba bien hecha porque todas las cargas tenían que ir a cargo de las personas que recogían a los animales y en la segunda se hace una modificación. ¿No se puede hacer todo bien de una vez? Ya, pero es que hay veces que son como en muchas cosas son como muchos errores. ¿Cómo verás muchas correcciones de errores de pliegos? O sea, quiero decir, en el tiempo. Nos llama... En la legislatura pasada creo que 2 o así. Y esto, y si hay que aclarar, hay que aclarar. Quiero decir, si hay un error, está claro que... Está claro que si hay que aclarar, hay que aclarar. Pero si en uno de ellos pone que son las personas que vienen a recoger las que se tienen que hacer cargo de todo, y luego hay una nueva licitación, si te lees el decreto, en el primero, es que no tengo el ordenador para leerme el 147. Durante los 30 primeros días ponían el pliego que se hacía cargo el adjudicatario del valor de los costes del animal. Que ni siquiera es legal. O sea, entonces lo que se ha hecho ha sido una corrección porque eso obviamente no puede aparecer en el pliego. Pero no tiene que ver con quién recoge el animal. O sea, no... Vale, pero son las personas que se hacían cargo, o sea, la empresa o lo que se hacían cargo de... O sea, no la persona física, si vas tú y la recoges. O sea, el ente que se hacía cargo del animal. En la empresa. La empresa. Pero quiéramos era saber si De todas formas, es... había sido un error, o sea, un error que tenemos todos, o sea, que no estoy poniendo en tela de juicio ni vuestro trabajo ni nada, sino si había sido un error, había sido una decisión del equipo de gobierno que al principio esa licitación fuera así y luego... Había una incongruencia entre, quiero decir, en la licitación estaba previsto el pago ese, porque de hecho hay una relación de precios unitarios y están previstos, y sin embargo en lo que es la redacción del pliego se ponía otra cosa. Entonces, no... Eso es. No es una decisión política que... es que creo que cuando has empezado... ¿ha habido decisión política de cambio? No, ha sido un error, pues que como ha comentado Alberto, pues a la hora de sacar unos pliegos de magnitud y demás, pues bueno, pues que ha habido ese error y hay que puntualizarlo vía decreto. Entonces, por eso, es decir, no ha habido una decisión. Luego, bueno, nada, el 1050, que otra vez secreto, o sea, contratos caducados. Uno más, sí, pero por nombrar. Y luego, el 1074. Y este sí que necesitamos una explicación igual intensiva. Se habla de unas ayudas a diferentes empresas por la contratación de personas del pueblo. Hemos buscado las bases reguladoras, no hemos encontrado hemos encontrado solo las del 2018. Bases reguladoras del Programa Municipal de Ayudas Económicas dirigidas a empresas, comercios, personas trabajadoras autónomas y profesionales para promover el empleo en el municipio de Ortuella. ¿A todas las empresas llega esta información de que existe una subvención por parte del ayuntamiento si contratan a personas del municipio? Porque a nosotros, personas que trabajan en diferentes empresas del pueblo,
nos han hecho llegar de que ellos no han tenido esa información. Luego, se hace un seguimiento de esas empresas y de las personas contratadas. ¿Y a qué personas se contrata? ¿Dónde tienes que estar apuntado para que te contraten esas personas? O sea, hay una bolsa de trabajo especial a través de Beargincha, pero aunque luego más abajo en uno de los puntos pone que tampoco tiene que ser Beargincha específicamente. Entonces, no entendemos muy bien el funcionamiento. Y luego, otro de los puntos es que las empresas o entidades dentro de las bases reguladoras no sean dependientes o estén vinculadas societariamente a administraciones, entes u organismos públicos. Entendemos que hay 3 centros concertados que reciben una ayuda, una de estas ayudas, pero es que son centros concertados que reciben ayudas del Gobierno vasco. O sea, ¿es posible que reciban ayudas del Ayuntamiento por contratar a una persona que no sé dónde te tienes que apuntar para trabajar en el Colegio San Félix o en el Colegio La Inmaculada o en el Centro de Formación de Somorrostro? O para trabajar en alguna de las empresas que hay ahí, que aparecen. O sea, no entiendo. ¿Eso es igual? ¿Es incompatible? Por ir por partes. La información a través de Beargincha, una vez se publicó, se licitó y la gente que ha preguntado en Beargincha se le ha dado. Quizá pues y a empresas del polígono quizá no se haya mandado a todas las empresas, porque no solo es para las empresas de Ortuella, es para los desempleados y desempleadas de Ortuella. El fin es que, cumpliendo unas características de un periodo de duración mínimo, pues les corresponde una ayuda en función de los parámetros que has comentado. El tema es de la compatibilidad y demás, pues entiendo que los técnicos que han revisado desde Beargincha, pues que lógicamente sea compatible. Es decir, otra cosa es que tengamos que modificarlo en un futuro de cara al año que viene, pero lógicamente si les ha correspondido es porque lógicamente no habrá esa incompatibilidad que comentas. Yo sí que solicito que se revise, que se nos informe y qué contrataciones han sido. Quiero decir, ¿dónde te apuntas para que te llamen de trabajar del Colegio de la Inmaculada? Quiero decir, ¿de dónde salen esas personas? Que está genial, o sea, que nos parece estupendo que personas que estén paradas del municipio encuentren trabajo. Ojalá todas las empresas de los alrededores contrataran a esas personas. O sea, eso está claro, pero ¿dónde? Porque igual más personas del municipio estarían interesadas. Es decir, igual yo no me quería ir a trabajar a Gasteiz, a la escuela pública. Igual me interesaba quedarme a trabajar en un colegio más cerca por aquí y tener esa opción. Pero es que sí, pero que no sabemos. Nuestra pregunta es ¿dónde hay que apuntarse para poder optar a ese tipo de...? Pues una vez que sabes las bases, quiero decir, no en la Inmaculada, sino tú ahora, digamos como desempleada, sabes que hay unas ayudas en el municipio, unas ayudas y lo planteas en el puesto de trabajo donde corresponda, quiero decir, porque no hay empresas de esto. Pero que dónde... O sea, No te entiendo lo que quieres decir. Sí. Llegar a todas las empresas para que eso, es decir, es complicado, es complicado porque puede ir alguien a trabajar a Gasteiz y le correspondería a una empresa a Gasteiz. No nos vamos a liar, igual el ejemplo no ha sido el más adecuado. Si hay unas ayudas, yo entiendo que las empresas del municipio, todas tienen que ser conocedoras, o sea, ya no es mandar 1000 cartas, sino es vía mail, que es gratuito, enviar a todas las empresas de que pueden recibir una ayuda o una subvención por contratar a personas desempleadas del pueblo, ¿no? Que eso es lo que pone. Y 2, esas personas desempleadas, ¿quién decide que van a trabajar esos municipios y en qué bolsa de trabajo están? Esa es nuestra pregunta. A ese nivel, a ver, la empresa, la que sea, puede, y tú mismo le puedes trasladar a una empresa, oye, que si me contratas te puedo dar una subvención, y lo puedes solicitar. Lo que pasa es que llega a todas las empresas, eso puede ser así. Entenderás que eso es un poco fraudulento. ¿Pero por qué? Y la empresa puede solicitar la subvención, pero tú tienes una panadería, por ejemplo, y dices que vas a contratar, vamos a poner a Tamara, y te corresponde, y oye, pues te corresponde la subvención si contratas a una persona desempleada del municipio. Es decir, pero ella decidirá, pero si tiene subvención por los dos o el resto, quiere decir que en eso regularlo es complicado. Quiere decir, las empresas que lo soliciten y llegar a todas las empresas, las de Ortuella puede ser fácil, pero a todas las empresas de todos los sitios, lógicamente... Hablamos de las Ortuellas. Entonces, lo que decimos es que si yo tengo una empresa y quiero contratar a todos mis amigos que están desempleados, encima el ayuntamiento me da una subvención por contratarles. O sea, ese es el resumen.
No, en resumen se trata de que los desempleados y desempleadas en unas características y que haya que mejorar ese criterio les corresponda una ayuda porque en función del tiempo, los perfiles y lo que corresponda. Ese es el fin. Si el fin no le ponemos, el fin no le ponemos en duda, ¿no? O sea, el fin no le ponemos en duda, lo que ponemos en duda es el procedimiento. Entonces, bueno, pues, o sea, nos pasáis las bases, lo estudiamos y lo seguiremos denunciando porque a nosotros no nos parece transparente. Bueno, quiero decir que al final toda la publicidad y todo lo que se pueda llegar y todo lo que haya que mejorar en ese aspecto, desde luego que 2017 creo que fue la primera vez. Esta es la segunda. Sí, 2018, pero bueno, en 2017 creo que fue la primera vez, a final de año, y todo lo que se pueda mejorar y que se pueda, el único fin nuestro es que haya menos desempleados y desempleadas del municipio. Y lo que se trataba con estas ayudas es que hubiese un periodo mínimo de larga duración, quiero decir, que no fuese algo temporal de 2 meses, 4 meses, sino por eso establecía unos periodos. Y todas las aportaciones que se puedan realizar, pues desde luego que, oye, y en cuanto a publicidad, pues es complicado llegar a todas las empresas. A la de Ortuella, más o menos, al 80-90%, pues puedes llegar, igual que a los comercios. Pero sí que es verdad que también lo puedes solicitar a empresas de Guillabanto, de cualquier otro municipio. Y que igual es bueno que lo conociesen los vecinos también, el poder tener esa ayuda. Pues bueno, pues puede ser una fusión. Sí. Los parados de este pueblo sabemos que tenemos opción de ir a una empresa y decir que nuestro ayuntamiento les subvenciona si nos cogen para trabajar. Es público, quiero decir que eso se ha hecho público, se aprobó el reglamento y todo para todo el año. Alguien puede decirle lo mismo que las empresas. Hombre, llegar a todas las empresas, la Ortuella lo que digo es fácil, llegar a todas las empresas de todos los sitios es complicado. Pero el vecino sí puede decirlo, ¿por qué no va a poder decir? Sí, a los desempleados, desempleadas y vosotros mismos podéis trasladar. Quiero decir que es que la página web... Ya, no. Sí, de ordenada. Bueno, pues se puede... Si está en todo útil, y creo que el servicio de WhatsApp también, que están inscritos los de Berguincha, también se les podría mandar, pero todo lo que se pueda mejorar en ese aspecto para que lo conozcan, bienvenido. Vale, José, venga, oye. Bueno, que lo que os he dicho, si podéis mirar lo de si la incompatibilidad de recibir 2 ayudas, una por parte del Gobierno vasco por ser centros concertados y otra por parte del Ayuntamiento, si es compatible o no, que sea un poco más transparente y que, si es verdad, como decís, que en redes sociales, pero claro, a todo el mundo no le llega a las redes sociales, evidentemente a muchos parados de este pueblo, viendo el perfil que tienen, no le llega a las redes sociales. Habrá que buscar otros métodos de información, porque yo me acabo de enterar y también soy usuaria de las redes sociales y me he enterado leyendo el decreto. Y luego, que es que hablamos de un montante de unos 40.000 euros. Son 39 y pico mil euros, que no hablamos de 1.000, ni 2.000, ni de 3.000 euros. O sea, que hablamos de un montante más importante que el que destinamos a trabajar en el área de igualdad. Luego, otro decreto, el 1086. Cursillos de natación de San Félix por 858 euros. Y yo me pregunto, si es un centro concertado que recibe dinero del Obispado y del Gobierno vasco, ¿por qué el Ayuntamiento de Ortuella les tiene que pagar la piscina? O les tiene que dar... Es que no... O sea, ¿dónde se ha acordado? Es un programa que lleva mucho tiempo ya en el ayuntamiento, está destinado a niños y niñas de una edad concreta y se hace en dos instalaciones distintas. Unos van a Gallarta y otros van a Trápaga. Trápaga va a Trápaga y San Félix va a Gallarta. Es un convenio que se tiene con Avanto para costear ese servicio de la natación para todas las niñas y niños del municipio en ciertas edades. No hace distinción de concertados, no hace distinción de concertados o públicos. De concertados o perdona. De centros escolares del municipio. De centros escolares del municipio. Sí, de centros escolares del municipio en una edad concreta. Vale, es una matización que es la que ha hecho NECO, que es para niños y niñas de este pueblo no, porque son para niños y niñas en general que vienen a los centros al público y al concertado de este pueblo, pero tú has dicho que es una cosa histórica.
Ya bueno, las cosas históricas, si no están bien, se cambian. Porque si no, estaríamos anclados en el pasado y viviríamos unas situaciones bastante dantescas. Entendemos que si un ente privado recibe subvención del Gobierno vasco, recibe subvención del Obispado hasta hace poco, ahora sí Castola, no lo sé, y también sigue recibiendo subvención del Obispado y encima le subvencionamos nosotros también. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más necesidades en este pueblo para invertir dinero? O sea, no creo que se vayan a quedar sin piscina porque el ayuntamiento no haga esa intervención. A ver, la intervención que hace el ayuntamiento, desde luego que hay necesidades y entendemos que es un programa que si tendríamos propias para poder estar aquí, pues se llegaría a acuerdos con los centros escolares, pero en este momento, y digo histórico porque es un programa que se puso, que ha estado funcionando muy bien y no ha dado ningún problema y es bueno que vayan a la piscina en determinadas edades. No es que se vayan a quedar, estamos hablando de un programa dirigido a los centros escolares del municipio, independientemente, no estamos hablando de otro tipo de actuaciones, sino sobre los niños y niñas que estudian en los centros escolares. Entiendo, no estamos hablando del mantenimiento, ni estamos hablando de que vamos a... No, estamos hablando de un programa municipal. Lo mismo cuando hacemos actividades se hacen para los centros escolares, no distinguimos de un centro de otro. En ese caso es una actividad municipal que no se distingue. Y en el resto de cuestiones que se hacen tampoco es porque van dirigidas a los niños y niñas, nada más. Por terminar, o sea, en ningún momento ponemos en duda que sea bueno o malo ir a la piscina. Entendemos que es bueno para la psicomotricidad y los que trabajamos en educación y nos movemos en este ámbito, o somos padres y madres, sabremos las cosas buenas que tiene que un niño un niño y una niña vaya a la piscina. Nuestra pregunta es, o sea, si ya reciben subvención como centro privado, ¿el ayuntamiento tiene que invertir en darles otra subvención? Es un centro privado. Y ya está, no nos vamos a enrollar porque nunca vamos a llegar a un acuerdo con la escuela pública y con los centros concertados. O sea, nuestra apuesta es clara y la vuestra también. Pero si aquí no estamos hablando de un tema de escuela pública y escuela privada, estamos hablando de un tema de servicio a vecinos y vecinas de Ortuella. En este caso, un programa municipal de natación. No, de la gente que está en los centros escolares del municipio, eso es, los centros escolares. Y es un programa de natación municipal en determinadas edades que se trabajó hace años y entendemos que está bien y que funciona independientemente. Se han ido ampliando otros servicios porque han sido necesarios, el aula estable, bueno, otra serie de cuestiones, pero entendemos que funciona correctamente. Aquí no estamos hablando de subvencionar a la escuela pública y a la escuela concertada, no, estamos hablando sobre alumnos y alumnas de los centros escolares del municipio, indiscriminadamente. Es decir, de quinto o sexto, de la edad que corresponda, pero no, de ahora y de siempre, no por una cuestión. No se recibirá subvención para eso, es un programa municipal que se puso en marcha hace un montón de años y pues lo mismo que otros programas, no se distingue del centro escolar donde estudien. Entonces, no vamos... Pues no te preocupes, ahí no hacemos una propuesta para... Pero que es un programa, pero que no vamos a entrar al debate, es un programa municipal que para que ciertas edades se fuese a la piscina, lo mismo que en otros programas, y es lo que se hace y lo que se subvenciona, con una piscina y con otra, pues para dar cabida a todas las necesidades que tenemos en diferentes ámbitos. Pero bueno, es decir, un hábito de salud no se trata que subvencionemos. No vamos a seguir con el tema. Ya solicitaremos por escrito una revisión del tema, pero bueno, entendemos que será para... Esto solo se dará un par de años más, porque todos llevasteis en vuestras propuestas electorales unas piscinas municipales, entonces entiendo que en 3 años este programa ya estará obsoleto. Bueno, pero se seguirá dando las mismas facilidades a los centros escolares del municipio, sean privados o públicos. Eso se revisará y se tendrá que acordar que tenéis mayoría, pero bueno. Que sí, las mismas, pero es que dice que desaparecerá, ¿no? Si tenemos únicamente focalizado en Otzartaga. Espero que, por lo tanto, en San Félix también tengan las mismas obligaciones que se tiene en el centro de Otzartaga por ser público. Solo espero eso. Y yo, de acuerdo. Eneco, si no es un tema de centros escolares, es de programas municipales. Todos sean iguales, que también tengan en San Félix la obligación de hacerse responsables del problema social que hay en este pueblo, que está focalizado única y exclusivamente en el centro público, en Otzartaga y en el IES. A partir de ahí podemos hablar de igualdad. 'igualdad. Hasta que no sea así, esto es elitismo, puro y duro. Eneco, si no es un tema de centros escolares, es de programas municipales. Todos sean iguales, que también tengan en San Félix la obligación de hacerse responsables del problema social que hay en este pueblo, que está focalizado única y exclusivamente en el centro público, en Otzartaga y en el IES. A partir de ahí podemos hablar de igualdad. Hasta que no sea así, esto es elitismo, puro y duro.
Cuando me refería que decías que acabará, digo que no, que luego seguirá en instalación municipal y será como el resto de instalaciones. Sí, así es. Me refería a que se termina. Sí, por ese aspecto. Quiero que matizar, independientemente de lo que se adopte en el gobierno, desde luego, las condiciones que se adopten como bonificaciones para otro tipo de cosas. Quiero decir, eso desde luego. Como habías dicho que acabará, digo, se trasladará y lo daremos. Eso. Gehiago. Gehiagorik ez, bestela luzatu. Bueno, muy rápido. De hecho, solamente voy a tratar sobre 3 decretos que en el fondo es hablar de una sola cuestión, que son el decreto 1042, el 1045, el 1050 y alguno más, pero bueno, con esos vale. Independientemente de todo, bueno, pues estos son informes de intervención. Normalmente este tema yo no lo tocaba porque lo solía tocar así antes, ¿no? Ha hecho alguna pincelada Ollane ahora, pero realmente es que llega un momento en el que ya no es una cuestión de contratos caducados, que bueno, pues sí, es una cosa que hemos hablado muchas veces. Hay licitaciones que llega al final, se tiene que seguir dando el servicio, sale el nuevo pliego, sí, ya lo entendemos. Pero es que en estos informes hay cosas que van mucho más allá y luego hay cosas que yo, si tuviera que leer esto de mi actividad, a mí no me gustaría. Pues, por ejemplo, se interpuso reparo suspensivo y una vez emitidos los informes de discrepancia por el animador sociocultural en los que se indica que está conforme el motivo del reparo, el alcalde propone aún así su tramitación. Entonces, da igual la factura, o sea, de hecho sí, a ver, hay cosas que realmente es un poco curioso, porque por ejemplo estamos hablando de reparo suspensivo a facturas por las Euskal Jaiak, es decir, algo que supongo que fue inesperado, porque claro, este tipo de cosas yo puedo entender el tema de los contratos caducados, es decir, siempre hemos dicho, hombre, pues hay contratos que si no los vais a municipalizar porque no queréis o porque no se puede, pues por lo menos sacar el pliego. En ese tema, además en ese tema en concreto, no os hemos dado mucho más la lata que decir hay que sacar el pliego. Puedo entenderlo. Y además puedo entender también contratos, o sea, facturas que se pagan por cuestiones que vienen sobrevenidas. Ha ocurrido, recuerdo que hubo alguna serie de gastos que tenían algo así, me parece recordar, con algo de unas inundaciones, o en fin, ha habido cosillas de esas, hubo unas lluvias. Sí, creo que hubo algo. Si es que las cosas las entendemos todos. Claro, que algo como... Pongo ese ejemplo porque es el que tengo aquí, pero es que ya te digo que hay 3 de las Euskal Jaiak. Es que no sabemos que eso es así. O sea, es que Ortuellan Geratus, hay también un tema de algo de una... entiendo que será algo de folletos o alguna cosa así. Tendría que desgranarte y ver el informe técnico de la tramitación. Si hay un informe técnico que lo avala dentro de la pues lógicamente... No, a ver, lo que avala es la irregularidad. No, irregularidad no. El que levanta el reparo. O sea, vamos a ver, claro. El alcalde levanta el reparo con el respaldo técnico y el soporte. Quiere decir que al fin y al cabo tenemos de cumplir unas cuestiones. Pues lógicamente la señora interventora tiene que advertir de todas las irregularidades que se producen conforme a nuestra normativa y conforme a la norma. Lógicamente, si hay un técnico que... El problema sería que no hubiera un técnico que justifique esa actuación. Es decir, entonces sí, porque estaríamos en un tema y podría llegar a prevaricación, pero siempre que haya un técnico dentro de un razonamiento, porque no ha podido tramitar el expediente, porque no se hubiera hecho la modificación presupuestaria y se ha realizado la actividad, pues hombre, podrás decir que hemos sido malos previsores y bueno, pues que no hemos tenido en cuenta, desde luego, pero en el caso ese, ¿qué hacemos? No hacer la actividad, desde luego, tramitarla a tiempo, bien, pero una vez que no se ha tramitado, ¿qué hacemos? No hacer la actividad, digo, si es alguno de los casos, digo, más a lo de Euskal Jaiak, o hay cuestiones que hay que, vamos, yo aquellas cosas que, lógicamente, antes de que levantar el reparo, yo hablo de las consecuencias que tiene cada cuestión y por eso se pide el informe técnico
el informe de discrepancias de cada cuestión, si es un pliego o es cualquier actuación que ha habido. Lógicamente, es en una actuación que ha habido porque no se haya tramitado correctamente, porque la modificación presupuestaria no ha llegado a cabo, pues bueno, al final, pues sí, desde luego que había que haber tramitado en antelación, pero tiene el recorrido que tiene. Lo importante es que se tramite la actividad. A ver, que es falta de consignación presupuestaria para algo como las Euskal Jaiak. Es que no estoy hablando sí, de parte de ello, no del total, pero de parte de ello. Entonces, si lo has dicho tú, falta de previsión, pues sí, pues bueno, vamos a llamar a la cosa por su nombre. Pero es que al final acaba pareciendo como que lo habéis hecho todo perfecto, porque están los informes. Es que solo faltaba. Claro, es que realmente el problema que hay es que quien cumple es quien os está diciendo que vosotros no cumplís. Pero es que nosotros no tenemos duda de que esa otra parte se va a cumplir y se cumple normalmente. Si no hay ninguna pega. El problema, y lo que yo estoy ahora intentando decir, es que la parte que depende de vosotros es la que no cumple. Y he empezado diciendo, además, es que incluso ni siquiera quería... He empezado casi echándote un capote, diciéndote que hay cosas que entiendo que pueda suceder. O sea, yo no aspiro a que esto nunca esté. Siempre va a haber, porque hay veces que son cosas inevitables, por mil razones, desde los contratos caducados, que podría ser más o menos evitable, o incluso lo que son gastos imprevistos, que es lógico que sucedan gastos imprevistos. Pero yo no estoy hablando de eso, que eso entendería perfectamente que ocurra. Yo estoy hablando precisamente de la falta de previsión, que hemos hablado un montón de veces de este tipo de cosas, pero es que realmente sigue ocurriendo, es un mal endémico y no cambia. Claro que en este pleno hemos sabido que con más liberados esos problemas se resuelven gracias al concejal de Medio Ambiente. Entonces, bueno, pues a lo mejor es la vía. Y no tengo más secretos. Es que, Rector, esos problemas van a seguir existiendo, existen en la Administración de Ortuella, existen en todas las administraciones, porque al final es un ente vivo, es un ente que se generan, se van con contratos, con cuestiones, y lo importante al final pues es que cada vez haya menos situaciones de esas, bueno, y hay veces que se pueden dar falta de previsión y falta de cuestiones, desde luego, es decir, es un ente vivo y surgen 40.000 historias. Hombre, todos los meses porque pagamos religiosamente. Si pagaríamos cada 2 meses, pues los tendríamos cada 2 meses. Pero bueno, nos gusta por lo menos cumplir el periodo medio de pago. Es que ricasco, Aitor. Ernesto, un minutito.